Bienvenidos, hermanos, a otro estudio más de la Palabra de Dios. Un saludo desde El Salvador a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal, esperando que este estudio sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a orar para iniciar el estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra, enseñarla, defender la doctrina, defender el mensaje que una vez le diste a tu pueblo, ese mensaje santo que está plasmado en tu palabra. Ayúdalo, Señor, a discernir tu palabra de una manera correcta, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, para iniciar quiero decirles de inicio, el objetivo de esta presentación gira alrededor de teología, no personal. O sea, que no vamos a atacar a nadie personalmente, sino que vamos a refutar la falsa enseñanza que predica esta persona. Decimos esto para que no vaya a haber ninguna mala interpretación, ningún prejuicio, porque siempre surgen personas que tienen poco discernimiento, diciendo que estamos criticando, atacando o juzgando. Así que aclaramos este punto. El tema gira alrededor de teología, de doctrina, no personal. Como adventistas tenemos que defender la doctrina y en efecto Dios nos manda a que defendamos la doctrina. Ese es parte del Evangelio. Vamos a leer algunos textos bíblicos porque queremos poner la plataforma para que vean de que parte del Evangelio es ser defensor de la doctrina. Noten lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis, hay que fijarnos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Noten lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Fíjense, aquellos que predican falsas doctrinas, y también dice, apártense de ellos. Fíjense contra las personas que están enseñando falsas doctrinas, y no solamente eso, sino que la Biblia enseña de que hay que desenmascarar estas falsas enseñanzas con la palabra de Dios. Noten lo que dice el apóstol Judas. El apóstol Judas en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Estas cosas son necesarias, hermanos. Si usted minimiza esta clase de predicaciones y de enseñanzas, está en un grave problema usted. Porque predicar el Evangelio no solamente es decirle al mundo, Cristo te ama o Cristo murió por ti. El Evangelio también implica defender la verdadera doctrina y desenmascarar la falsa doctrina y el error. Y noten cómo dice, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, noten que así se infiltra el error, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Les leí estas dos citas, una de Pablo y una de Judas, para presentarles la importancia de fijarnos, ser analíticos con los que enseñan falsas doctrinas, y hay que defender la verdadera doctrina refutando la falsa doctrina. Eso es también el Evangelio. Muy importante eso como base para iniciar lo siguiente. Vamos a ver un corto video de un pastor adventista que dice una gran herejía. Él dice en esta presentación que
Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Esta es netamente una doctrina católica y jesuita. No estoy diciendo que el pastor sea jesuita. Estoy diciendo que esta doctrina es netamente jesuita. Decir de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. De esto es donde la iglesia católica dice que Pedro fue el primer papa y que Pedro tenía el primado o la primacía de los apóstoles. Pero es el colmo. Quien está diciendo esto ahora es un pastor adventista muy conocido, muy famoso, y que lo que me llamó la atención es lo siguiente. Los católicos están usando estos mismos videos para atacar a la iglesia adventista. Inclusive están diciendo que estos sí son los verdaderos pastores porque defienden a la iglesia católica. Y saben que este video me lo mandó un católico y me llenó de impacto ver de que un pastor adventista muy reconocido dice esta herejía, defendiendo indirectamente el catolicismo romano y diciendo que Pedro, en otras palabras, es el primer papa. Porque si decimos de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, automáticamente tenemos que creer en el primado de Pedro y que Pedro fue el primer papa. Automáticamente estamos defendiendo una de las doctrinas cardinales del sistema católico romano. Tengamos cuidado, hermanos. Antes de ver el video, quiero decirles algo muy interesante. ¿Por qué este pastor tiene mucha audiencia y nadie de sus seguidores capta el engaño? Pablo dice que hay que fijarnos, hay que ser analíticos. Pablo dice que hay que fijarnos. Es difícil captar el engaño porque este pastor prepara el terreno primero, tiene mucha psicología, usa mucha palabrería y eso prepara el terreno y adormece la conciencia de los que están escuchándolo, a modo de cuando la conciencia del público está dormido, él viene y mete el error. Y quiero decirles algo muy importante. De esta manera es que se infiltra el error en la iglesia. Y les voy a poner un ejemplo de cuán peligroso es el error cuando se mezcla con la verdad. Muy astuto Satanás cuando usa esta clase de artimañas. Y quiero que sean maduros en analizar lo que estamos diciendo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Pongan atención. Supongamos, les voy a poner un ejemplo para que vean cómo es el diablo de astuto. Supongamos que usted es mi amigo, y yo le digo, hermano y amigo, aquí le traigo una botella de veneno para que se la tome. Yo sé que inmediatamente usted se va a bloquear y no se lo va a tomar, porque me va a decir, bueno, hermano, ¿y usted por qué me quiere dar veneno? ¿Acaso usted me odia, que me quiere matar? Porque inmediatamente el hermano se va a fijar de que esa botella que le estoy dando es de veneno. Pero si yo uso una táctica más astuta y voy a comprar un refresco que venden aquí en Tecoluca. Aquí Tecoluca, en El Salvador, se vende un refresco que es muy famoso, que se hace a base de semillas, que se le llama horchata, muy riquísimo. Supongamos que yo voy al mercado y le compro un refresco, una horchata a usted y le digo, hermano, tómese este refresco, se lo quiero regalar. Pero yo allí le eché 2 gotas del lagnate, del veneno más mortal. La pregunta es, ¿cuál es más peligroso? ¿El veneno puro que le di o el veneno que iba mezclado con horchata? Yo sé que inmediatamente usted me lo va a agarrar y se lo va a tomar el refresco, porque no va a sospechar de mí que yo le estoy dando un refresco con 2 gotas de veneno mortal, y no va a sospechar. Así trabaja Satanás para infiltrar el error en la iglesia. Dice mucha verdad y cuando tiene adormecida la conciencia del público, infiltra las falsas enseñanzas, como en las 2 gotas de lagnate o de veneno. Lagnate es el veneno más mortífero que se vende aquí en El Salvador y es para quemar la plaga en el cultivo. Es un veneno mortal el lagnate. Ahora, hermanos, vamos a ver el corto video para que vean de que no estoy mintiendo.
porque quise traer el corto video para que los hermanos no vayan a decir: el hermano está mintiendo, o el hermano está sacándose cosas de la manga de la camisa. Pero no es así. Hay que defender la sana doctrina. Y si usted es católico y está escuchando este tema, le quiero decir algo muy importante. El hecho de que un pastor diga algo, eso no significa que la iglesia lo cree. El hecho de que el hermano Rafael Díaz se invente algo o diga algo antibíblico, eso no significa que la iglesia adventista lo enseñe o lo cree. La máxima autoridad de la iglesia adventista está en la sola escritura, no en opiniones de un pastor. Así que digo esto para que quede claro. Un pastor se puede inventar lo que quiera allá afuera, y no importa si es famoso o que tenga un alto puesto en la iglesia, pero si lo que dice no es bíblico, hay que desechar. Notaron, hermanos, claramente el pastor dice que la iglesia está edificada sobre Pedro. Esta es doctrina católica romana. Es la columna vertebral del sistema católico romano. Pero quiero desmantelar esta falsa doctrina con la pura Biblia. Si es verdad que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, vamos a usar la Biblia, no inventos de hombres. La mejor forma para desmantelar cualquier falsa doctrina es usando las Escrituras. Y quiero decirles, hermanos, antes de leer la Biblia y refutar esta falsa enseñanza, no ponga su mirada en los hombres. Deje de ser idólatra de los hombres. No ponga la mirada en ningún pastor. No ponga la mirada ni en el hermano Rafael Díaz. Ponga su mirada en Cristo y en su palabra. Digo esto porque hay quienes son seguidores de hombres, son idólatras en seguir hombres. Critican a la iglesia católica porque adora imágenes y le da culto a imágenes. Ellos dicen que no las adoran, pero las veneran. Pero es un camuflaje, pero en realidad ellos les dan culto, las adoran. Hermanos, hay quienes son idólatras de hombres, no sigan a hombres. Hay quienes se molestan con esta clase de temas porque piensan que estamos atacando a los hombres, estamos atacando la falsa doctrina. Y lo hacemos en público porque estos errores también se propagan en público. Eso debe de tenerlo en claro. Si estos errores se quedaran con la persona misma y las creyera la persona misma, en fin, cada quien es libre de creer. Pero estos errores se suben a las redes, se predican en iglesias donde hay muchos cientos de miembros escuchando. Por tanto, hay que desenmascarar estos errores en público. Ahora, vamos a desmantelar estos errores con la sola escritura. ¿Es verdad que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro? ¿Qué tan cierto es esto? Noten lo que dice Mateo 16:18. Es el versículo que el pastor está citando y es el versículo preferido del catolicismo romano para manipularlo, sacarlo de contexto y sostener un supuesto primado de Pedro. Noten cómo dice Mateo 16:18. Vamos a hacer un exégesis, un estudio serio de este texto para ver si en verdad Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Para un lector superficial, y en efecto, este pastor que acaba de decir esta blasfemia no es un ignorante en las Escrituras. Son estudiados, conocen la Biblia. Por lo tanto, estos errores son a propósito que lo hacen. Estas personas estudian teología en las universidades, son preparados. Estas personas lo hacen a propósito de decir estas herejías. Se le puede disculpar a alguien, a un neófito, un nuevo en la fe, pero alguien de que es preparado y ha estudiado en las universidades
y tiene puestos altos en la iglesia, ¿cómo es posible que esto se le pueda llamar ignorancia? O sí se le puede llamar ignorancia, pero es una ignorancia voluntaria. Vamos a hacer un exégesis de Mateo 16, 18. Para un lector superficial, este texto podría entenderse de esa manera: que Cristo edificó la iglesia sobre el apóstol Pedro y que Pedro es el primer papa. Este es uno de los versículos preferidos de la Iglesia Católica. Se lo pueden de memoria. Aún gente sin instrucción bíblica conoce este versículo porque lo ha oído muchas veces en misa. Ahora, vamos a hacer un estudio serio para ver si eso es verdad. Vamos a hacer un exégesis. ¿Qué es lo que hay que hacer para interpretar la Biblia correctamente? Lo que hemos dicho siempre, hermanos, una de las herramientas indispensables que desconoce el catolicismo romano y el protestantismo apóstata es que obvian los contextos bíblicos. Existen contextos bíblicos, existen contextos culturales, existen contextos históricos, existen contextos inmediatos, existen contextos mayores cuando se estudia un texto bíblico. Recordemos de que la Biblia no fue escrita en idioma español, ni en inglés, ni en francés. La Biblia fue escrita en lenguas maternas, hebreo, griego y arameo, en una cultura netamente judía. Y si se obvian estos principios, podríamos llegar a interpretar mal los textos y a decir algo de que el texto jamás quiso enseñar. Muy importante ese dato, no lo pierdan de vista. El contexto. Para analizar si es verdad que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, tenemos que ver el contexto inmediato y el contexto mayor. Vamos a ver algo muy interesante. Este versículo 18 de Mateo 16 tiene un contexto, y es que Cristo hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? El tema central de esta conversación y de este versículo 18 es porque Cristo había hecho una pregunta a sus discípulos. Cristo les dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos empezaron a decir, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y viene Cristo y ahora les dirige la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿O qué dicen ustedes que soy yo? Y noten cómo dice el versículo 15 al 17. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que el centro de la conversación no es Pedro, es Cristo. Cristo es el centro de esta conversación que está teniendo Cristo con sus discípulos en base a una pregunta. Entonces, después de que Pedro respondió, entonces respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora viene el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Es sobre Cristo o sobre Pedro? Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia se explique sola. Vamos a ver la gramática. Como estamos leyendo Biblias en español, no podemos ver la palabra original para piedra y roca. Pero vamos a ver algo muy interesante. La palabra Pedro en el idioma griego es Petros. Pedro es Petros. Ustedes pueden irse a un diccionario Strong o a una concordancia Strong y van a notar que Pedro en el griego es Petros. Se refiere a un pedazo de roca o a un pedazo de piedra, una piedra que se puede agarrar con la mano y tirarse fácilmente, o una piedra que se pueda golpear y darle un puntapié y tirarla para otro lado. Eso significa en el idioma griego la palabra piedra.
Pedro o Petros, una piedra rodante. Mientras que la palabra roca en el idioma griego es Petra. Noten que es diferente, Petra. El diccionario Strong, el griego, dice que se refiere a una masa rocosa, o sea, una roca que no se puede mover. Eso es Petra o roca en el griego. O sea que aquí Cristo está haciendo un juego de palabras. Yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Es imposible que Cristo hubiese estado refiriéndose al apóstol Pedro como Petra, porque Pedro no es Petra, sino que es Petros. Analicen lo que estoy diciendo y anótenlo, y tomen cada detalle para que vean de que lo que estamos diciendo es verdad. Ahora bien, ¿a qué clase de roca se refería Cristo cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia? Si nosotros leemos el contexto, vamos a ver de que la roca en la que Cristo iba a edificar su iglesia era a la profesión de fe que Pedro había exclamado con su boca: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque en base a esa respuesta, Cristo dijo el versículo 18: tú eres Pedro, o sea, Petros, y sobre esta roca. ¿Sobre cuál roca? Si conectamos el versículo 18 con el 17, vamos a ver de que era a la profesión de fe de que Pedro había exclamado con sus labios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros dejamos que la misma Biblia se explique sola, vamos a ver de que Cristo le decía a Pedro, en otras palabras: tú eres piedra, y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Lo que acaba de decir, lo que está diciendo, lo que soy yo, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, en otras palabras, indirectamente, Cristo estaba diciendo: sobre mí edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la roca no era Pedro, sino que era la profesión de fe que exclamó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en efecto, vamos a ver que el contexto mayor armoniza con el contexto menor. La roca no era Pedro, era la profesión de fe que Pedro exclamó con sus labios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca Cristo edificaría su iglesia. En otras palabras, los católicos dicen: es absurdo decir, dicen ellos, de que Cristo estaba señalándose a sí mismo, porque estas palabras fueron dirigidas a Pedro. El problema es que los católicos no saben de contexto ni gramática. Aunque Cristo no se estaba señalando a sí mismo, pero indirectamente estaba diciendo: sobre mí edificaré mi iglesia, o sea, sobre lo que Pedro había dicho acerca de Jesús, sobre esta roca, esa profesión de fe que tú has dicho con tus labios, que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no fue edificada sobre Pedro, sino sobre Cristo, sobre esa profesión de fe que Pedro había exclamado con sus labios. Siga la línea y la hilación de los textos. El centro de la conversación no es Pedro, sino que es Cristo. Esta roca de fe que Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo edificaría su iglesia. Y lo vamos a demostrar con el contexto mayor. Hermanos, el contexto menor es lo que está antes del texto, y el contexto mayor es lo que dice toda la Biblia referente a este punto. Y vamos a ver de que en ninguna parte de la Biblia se diga o se dice de que Pedro fue papa o que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Esto ha sido una mala interpretación del catolicismo romano y que este pastor está promocionando a propósito. Ahora, vamos a ver el contexto mayor de la palabra de Dios. Y vamos a ver que el término roca o Petra era un nombre apelativo muy común que los hebreos le daban a Jehová de los ejércitos.
era otro nombre muy conocido entre los israelitas para referirse a Dios, no a los hombres. Y lo vamos a demostrar con la sola escritura. La Biblia se explica sola. Noten cómo dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Quién es la roca? Dios de verdad. La roca es Dios. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién es la roca? Dios de verdad. Donde no hay pecado, donde no hay iniquidad. Es evidente que la iglesia tenía que ser fundada sobre la roca donde no hay iniquidad. Esa roca inconmovible de los siglos. Y esta idea era conocida por los apóstoles también, de que la roca era otro nombre apelativo para referirse a Dios. Pablo en las cartas paulinas se le aplica a Cristo el título roca, Petra. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Es imposible que podamos decir de que Pedro era una roca espiritual. Aquí se está refiriéndose a Cristo. Bebieron de la misma roca espiritual. Y esa roca lo seguía. Y la roca era Cristo, no Pedro. Cristo es la roca. Y esta profesión de fe que exclamó Pedro, sobre esa verdad inconmovible, Cristo edificaría su iglesia. Es un error satánico decir de que Cristo edificó la iglesia sobre un hombre caído y pecador como Pedro. Y vamos a ver de que Pedro jamás se adjudicó ese título blasfemo. Jamás. Esto ha sido un invento de la iglesia católica para engañar por miles de años a sus feligreses y poder defender el falso oficio de los papas y los obispos. Efesios 2:20. Noten cómo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está fundada sobre Cristo, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando Pablo usa el fundamento de los apóstoles y profetas, está haciendo una alusión que la iglesia del Dios vivo, la iglesia tanto del Antiguo Testamento que la representan los profetas, y la iglesia del Nuevo Testamento que está representada por los apóstoles, ellos están fundamentados sobre Cristo, la principal piedra del ángulo. El fundamento es Cristo. Noten algo muy interesante. Noten lo que dice 1 Corintios 3:11. El apóstol Pablo, haciendo un énfasis de que los corintios estaban siguiendo a hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y se habían dividido. Pablo le refuta esa inmadurez espiritual y le dice que no sigan a hombres, que sigan a Cristo. 1 Corintios 3:11 dice el apóstol Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, porque el único fundamento de la iglesia es Cristo. Y noten lo que dijo Cristo hablando de sí mismo, y lo dijo en una forma parabólica. En Mateo 7, 24 al 25, hablando de cuando un creyente edifica sobre la fe en Cristo, que es la roca, dijo Jesús en Mateo 7, versículo 24 al 25, dice: cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de Cristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta palabra en el griego vimos de que es Petra. Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaban vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, esa roca inconmovible. Lo que Cristo está diciendo, que si nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, si nosotros ponemos la mirada en Cristo, no importa las pruebas que vengan. Las pruebas aquí son vientos, guerras, tempestades.
vicisitudes que pueden venir a la vida del creyente. Pero si está fundamentado en Cristo, en su palabra, jamás será movido, porque está fundamentado sobre la roca inconmovible que es Cristo. Ahora, vamos a ver más información y vamos a analizar el testimonio de Pedro. Pedro jamás dijo esa blasfemia de que la iglesia estaba fundamentada sobre él. Es una gran blasfemia decir eso. Noten lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 18. Vamos a ver de que el apóstol Pedro está haciendo una comparación entre el templo de Jerusalén, de Salomón, y lo aplica a la iglesia. Y noten cómo dice: acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Noten que quienes administraban en el templo eran sacerdotes, pero ahora Pedro se lo aplica a la iglesia. Somos sacerdotes santos. El templo estaba edificado sobre una principal piedra del ángulo y estaba construido el templo por piedras. Y este término Pedro se lo aplica a la iglesia. Y noten cómo dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. Pedro está haciendo una alusión al templo Salomón. Y aquí pongo acción como la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. La principal piedra del ángulo era el nombre dado a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque esta interpretación o este título mesiánico de Cristo surgió en base al templo de Salomón. Los historiadores dicen de que cuando Salomón construyó el templo, tuvo que buscar una piedra que fuese perfecta para que diera los ángulos. Y esa piedra iba a dar la base para poder construir el templo de Salomón. De esta piedra o de este nombre o de esta piedra principal, piedra del ángulo, se le aplicó a Cristo. Cristo es la piedra perfecta que da todos los ángulos para que cada creyente, que es la piedra, es edificada sobre el fundamento que es Cristo. Y Pedro es una de esas piedras, como también cada creyente. Noten que Pedro no está diciendo que él tiene una primacía, sino que él también es una piedra como todos los creyentes, es un miembro de iglesia, en otras palabras, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo acción como la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, los judíos, los que desecharon a Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro está diciendo que la iglesia está fundamentada sobre la roca y la piedra principal, piedra del ángulo, no sobre sí mismo. Pedro, ¿cómo se ponen a creer de que el apóstol Pedro, un hombre humilde, pecador, iba a estar diciendo esa gran blasfemia que la iglesia había sido edificada sobre él? Esto es una gran blasfemia. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos, porque los católicos son expertos en manipular la Biblia y sacarla de contexto. Mateo 16, versículo 19, también es usado y manipulado por el catolicismo romano para sostener de que Pedro tiene una primacía. Noten cómo dice el versículo 19 de Mateo 16: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Viene el católico, dice: ve, aquí está hablando de que Pedro tenía la primacía, porque a Pedro se le dieron las llaves del reino. O sea que la roca es Pedro, porque a Pedro se le dieron las llaves. Hay que tener cuidado, hermanos, con estas interpretaciones. No tenemos una cámara, no tenemos una fotografía o una cámara de video para ver cuál era esta conversación y qué ademanes hacía Cristo y por qué Cristo dijo esto. Así que tenemos que analizar el contexto de cada versículo. Las llaves representan que Pedro tenía autoridad, y en eso estamos de acuerdo con muchos cristianos, de que Pedro tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, pero nunca que tenía la primacía. La llave significa que se le dio autoridad a Pedro para apacentar la iglesia,
pero no que Pedro tenía una primacía o un primado. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Que Pedro era un líder y tenía autoridad, porque las llaves significan autoridad. Vamos a preguntarle a Pedro, o le vamos a preguntar al Papa o a Luis Toro. No, preguntémosle al apóstol Pedro. Y esto me gusta, hermano, muy interesante este principio, que la Biblia se explica sola. Un versículo me ayuda a explicar otro versículo y los armonizamos. Hacemos una armonía de textos teniendo en cuenta el contexto, y la Biblia se explica sola. Noten lo que dice Pedro. ¿Qué privilegio tenía en la iglesia primitiva? Y vamos a ver de que Pedro no tenía ningún primado, sino que era un líder, como muchos que existían en su tiempo. Noten lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos. ¿Qué privilegio o qué liderazgo desempeñaba Pedro en la iglesia primitiva? Era anciano, no papa, era anciano. Usted puede corroborar esto en la Biblia Jerusalén, que también dice anciano. Los ancianos eran los líderes locales de las iglesias locales, porque en los tiempos primitivos se reunían en las casas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y noten por qué Pedro tenía las llaves, porque la llave significa autoridad, poder, sabiduría, para abrir el reino de los cielos. ¿Con qué se abre el reino de los cielos? Con esto, hermano. Esta es la llave. Cuando se predica el evangelio, se está abriendo las llaves, con las llaves, que es la palabra de Dios, el evangelio, se están abriendo las llaves del reino de los cielos. Pero en este caso estamos hablando de Pedro, porque las llaves entonces las tiene todo líder de iglesia. La iglesia en conjunto, cuando predica el evangelio, tiene esas llaves para abrir el cielo. Apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué Cristo le dio llaves a Pedro? Porque Pedro más adelante iba a ser un líder de iglesia, un anciano, no papa. ¿Notaron, hermanos, el peligro de decir una herejía? De decir de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Esta es una gran blasfemia. Aquí viene lo interesante. Saben de que la iglesia católica, los líderes de la iglesia católica conocen la verdad. Quienes son ignorantes son el populacho que no estudia la Biblia. Aunque la iglesia católica admite oficialmente que Pedro fue papa y que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, según la iglesia católica, según el dogma católico, y esto lo han sostenido concilios, y de aquí donde viene la palabra infalibilidad de los papas ex cátedra, que son infalibles los papas. ¿Por qué digo esto? La iglesia católica, en el catecismo católico, numeral 424, capítulo 2, admite que es incorrecto interpretar Mateo 16, versículos 16 al 18, como decir de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Es incorrecto usar esa interpretación, dice el catecismo católico romano. Y le voy a leer el catecismo católico, numeral 424, capítulo 2. Noten cómo dice: movidos por la gracia del Espíritu Santo. Están comentando los versículos 16 y 18 de Mateo 16. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y citan Mateo 16, 16. Y noten cómo termina el catecismo católico: sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Noten que el mismo catecismo católico refutó a este pastor adventista en manipular Mateo 16, 16. Qué incoherencia decir de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Es una gran blasfemia. Y en efecto, hermanos, este mismo pastor
que dice esta gran blasfemia, esta gran herejía, es el mismo que cree de que predicar las profecías de Daniel, Apocalipsis, de la bestia y del cuerno pequeño, es predicar un evangelio de miedo y de terror. Tengamos cuidado, hermanos. Un error lleva a otro error. Y repetimos, hablamos de esta manera porque el problema es teológico. Me preocupa, hermanos. No sé cómo lo va a tomar usted. Si cree que estamos criticando o hablando mal, usted puede inventarse lo que quiera, pero yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué gente sigue a estas personas? ¿Por qué esta gente que sigue a estas personas no dice nada? La sencilla razón es porque se adormecen con pura terapia y psicología para que el error no se capte. En efecto, hermanos, el error se infiltra en la iglesia sutil y debemos de desenmascararlo. Si usted quiere quedarse callado, quédese callado, pero yo no me voy a quedar callado, porque ¿saben cuál es el problema cuando uno se queda callado? Porque hay hermanos que saben de que uno está diciendo la verdad y mejor se defienden el error por caer bien con la persona y condenan al hermano que está diciendo la verdad. Eso es pecado, eso se llama neutralidad. Y noten lo que dice la palabra de Dios cuando usted conoce la verdad y la calla por caer bien con las personas. Isaías 56, versículos 10 y 11. Sus guardianes son ciegos. La versión 60 dice: sus atalayas son ciegos. Sus guardianes son ciegos, todos ellos son ignorantes. Aquí el término ignorante significa falta de conocimiento, pero se refiere a una ignorancia voluntaria, porque los líderes conocen la verdad. Otra cosa es que no la digan por miedo, porque no quieren tocar a esta clase de ídolos. Sus guardianes son ciegos, todos esos ignorantes. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, perezosos, aman el dormir. Esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho. Hermanos, si usted calla la verdad por temor a lastimar a alguien o por temor a perder amistades, esto es para usted, perro mudo que no quiere ladrar. Lo dice la palabra de Dios. Hermanos, seamos sabios, hermanos. Dejemos de seguir hombres, pongamos nuestra mirada en Cristo. No nos dejemos arrastrar por el error. Me atreví a presentar este tema con valentía y sostengo lo que digo porque la Biblia me ampara. Porque católicos están usando esta clase de video para atacar el mensaje adventista y poner por suelo a la iglesia adventista. ¿Cómo es posible que vamos a permitir eso? Los mismos católicos, y en efecto, este video que acabo de poner me lo mandó un católico burlándose de la iglesia adventista y burlándose de mí. Porque en las redes sociales tengo muchos católicos que atacan el mensaje adventista y al ver que no pueden refutar porque sus enseñanzas no tienen fundamento bíblico, van y toman estos videos y los ponen en contra de la misma iglesia. Y nosotros vamos a quedarlos callados. Hay que levantar la voz en cuello antes de que sea demasiado tarde. No tengan miedo, hermanos, prediquen el evangelio y defiendan la verdad antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias a Dios. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura para poder detectar el error y la falsa doctrina. Nos hemos dado cuenta a la luz de tu palabra que Cristo edificó su iglesia sobre esa profesión de fe exclamada por Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundamentada sobre Cristo, la roca inconmovible, no sobre un apóstol. Eso es un error, eso es un engaño de Satanás. Pedro, tu apóstol, jamás dijo eso. Solamente ha sido una mala interpretación de tus palabras, Señor. Pero gracias de que tú has dado a tu pueblo para que podamos interpretar tu palabra. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir el error y poder desenmascarar estos errores
que dañan el Evangelio. Bendícelo, Señor, bendice a las personas que van a escuchar este tema, que sea para edificación de nuestras vidas y podamos ponernos de parte de la verdad, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.